¿Será que es posible morir de tristeza? Esta semana murió Marjane Satrapi, tenía 56 años, era feminista, iraní, novelista gráfica, directora de cine, artista y una de las voces más valientes de su generación. Su obra más conocida, Persepolis, es una autobiografía dibujada en blanco y negro, donde ella misma narra su infancia bajo la Revolución Islámica de 1979, su exilio adolescente en Viena, su regreso a Irán y su instalación definitiva en París. Este libro narra la historia de Irán desde los ojos de una niña que vio a su país transformarse en una jaula y que encontró en el arte la única manera de seguir respirando. Sin embargo, esta semana el mundo recibió una noticia lamentable. Marjane Satrapi murió de tristeza. Cuando escuché esta lamentable noticia, vi muchas personas en internet confundidas respecto a esto. La gente decía, ¿cómo así que se puede morir por tristeza? ¿No será que acaso murió de otra cosa? ¿O a qué se refiere con que una persona puede morir de tristeza? La mayoría de nosotros crecimos pensando que el cerebro y el cuerpo son entidades separadas y probablemente ustedes me dirán, Meili, qué exagerada, hoy en día nadie cree eso. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de enfermedades físicas, como son enfermedades que se pueden ver en órganos y en tejidos, pensamos que son mucho más serias, que son enfermedades reales, mientras que las enfermedades relacionadas a la salud mental no son tenidas en cuenta o se consideran menos importantes. Debemos dejar de considerar que el sufrimiento psicológico es menos importante que el sufrimiento físico. Por eso es fundamental que hoy hablemos acerca de esto. Bueno, cabe resaltar que la amiga de Marjane narra que la tristeza de ella surge a partir de la muerte de su esposo. Nuestros hábitos, proyectos, expectativas, incluso las rutinas más sencillas se organizan alrededor de estas personas. Entonces, cuando una de ellas desaparece, no implica únicamente la pérdida de alguien, sino que implica también el cambio en una estructura mental que sostenía parte de nuestra identidad. La tarea que tiene nuestro cerebro es asimilar que el mundo sigue existiendo aun cuando una de las personas más importantes de nuestra vida ya no está en él. Y esto implica un gasto en los recursos cognitivos y emocionales bastante grande. Por eso no es casualidad que una persona que está pasando por un duelo sienta, además de todo el peso emocional, una fatiga constante, a veces problemas de concentración, de atención, de memoria. Entonces, si el sufrimiento psicológico implica el cambio en una estructura física como lo es el cerebro, que prácticamente controla todos los sistemas de nuestro cuerpo, la idea de que las emociones tienen un impacto biológico en el resto de nuestro cuerpo no es una exageración, es un hecho. Por ejemplo, existe un síndrome llamado síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, en la cual una situación emocionalmente intensa puede llegar a desencadenar respuestas cardíacas graves. Para entender la muerte de Marjane Satrapi tenemos que adentrarnos en su historia y su contexto. Para una mujer que entiende a los seres humanos como criaturas narrativas, el hecho de perder uno de los vínculos más importantes que había forjado a lo largo de su vida, después de haber pasado por historias tan trágicas, implicaría un dolor que seguramente ninguna otra persona pudo haber entendido en su contexto. Retomando la pregunta inicial del video, listo, ya entendemos el impacto que tiene la tristeza y que tiene la salud mental en nuestro cuerpo, pero quedamos sin entender todavía cómo pasa la tristeza de manifestarse únicamente como una emoción a tener todo un proceso fisiológico que puede desencadenar incluso la muerte. Cuando muere una persona que amamos, nuestro cerebro interpreta esto como una amenaza extrema. Entonces, como nuestro cerebro detectó una amenaza grave, activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, uno de los principales sistemas de respuesta al estrés, el cual aumenta la liberación de cortisol y adrenalina. En pequeñas cantidades, estas hormonas son muy útiles porque preparan al organismo para reaccionar, pero cuando permanecen elevadas durante días o meses, el sistema inmunológico pierde eficiencia. Es como si nuestro cuerpo permaneciera en un estado de emergencia durante demasiado tiempo y no estamos diseñados para vivir en un estado permanente de emergencia. Todos en algún momento hemos escuchado que una persona murió por el cigarrillo, por el alcohol, pero no nos parece raro escuchar esto, cuando sabemos que la causa inmediata de la muerte probablemente no fue esa. Sí, quizás a lo largo de muchos años de fumar cigarrillo o de tomar alcohol, finalmente los órganos más importantes del cuerpo dejaron de funcionar. Pero cuando escuchamos esta expresión de murió por tristeza, nos parece demasiado extraño porque nunca hemos pensado que una emoción de verdad pueda tener un impacto incluso letal. Volviendo a la pregunta del inicio, entonces, ¿se puede morir por tristeza? La respuesta es sí.
Cuando una persona dice que alguien murió por tristeza, no está atribuyendo la causa inmediata de la muerte de esta persona, sino que está describiendo el acontecimiento que desencadenó todas las respuestas que terminaron provocándola. Al igual que con el ejemplo del cigarrillo o del alcohol. La enseñanza que nos deja esta historia es que debemos de considerar mucho más el impacto que tiene la salud mental, y creo que hay que empezar nuevamente por cuestionar este término de salud mental, porque cuando hablamos de salud mental seguimos promoviendo la idea de separar la mente del cuerpo. Por eso, para referirnos a salud mental, hoy en día se prefieren términos como por ejemplo el bienestar psicológico. Es importante que todos aprendamos a identificar a las personas que sufren en silencio, o incluso a identificar si esas personas somos nosotros. Algunas de estas señales pueden ser, por ejemplo, el cansancio, el aislamiento, la apatía, la pérdida del interés, porque pensamos que cuando una persona está pasando por un duelo o por una etapa por la cual es totalmente normal que se sienta triste, las cosas van a cambiar naturalmente con el paso del tiempo, pero lo que necesitamos las personas no es solamente tiempo, es ayuda, apoyo y acompañamiento. Y ahí es donde es importante buscar apoyo psicológico. Algo que expresaba una amiga de Marjane Satrapi es que desde el fallecimiento de su esposo ella no había vuelto a ser la misma. Se ha identificado que alrededor de un 10% de las personas que enfrentan un duelo no siguen la curva natural de recuperación. Parece que todos los síntomas relacionados al duelo persisten y se intensifican. A esto se le conoce como el trastorno del duelo prolongado. Otra enseñanza que nos deja su historia es que todas las personas tenemos un límite. Si esta fue la primera vez que escuchaste acerca de la historia de Marjane Satrapi, no te quedes únicamente con la tragedia de su muerte. Investiga más acerca de sus libros, su historia, y entiende por qué su voz sigue siendo importante no solamente para los millones de personas que habitan Irán, sino para millones de personas alrededor del mundo. Su fallecimiento permitió que se abriera una conversación alrededor del bienestar psicológico, de la tristeza, de las implicaciones que tienen, pero no podemos permitir que este hecho eclipse toda su narrativa.